Hola iglesia, espero que todos estén bien. Bienvenidos a nuestro servicio de mitad de la semana. Yo soy Alex. Espero que están listos para continuar nuestro estudio del libro de Oseas. El libro de Oseas, hermanos, es un libro increíble. Habla del juicio de Dios, su amor, su compasión, su misericordia y su corazón de reconciliación, ¿no? Pero tenemos que recordar algo. Como tanto en el libro de Oseas, pero en toda la Biblia, Dios interactúa con nosotros como nuestro Padre, como nuestro esposo fiel. Y cuando nosotros o Israel o cualquier otra persona en la Biblia vivimos en lejos de Dios, cuando andamos en la oscuridad, cuando vivimos en el pecado como Israel, tenemos que recordar que no solamente es frustrante para Dios, pero hay un dolor, hay una tristeza. Dios ha sido lastimado en su corazón por lo que nosotros hagamos contra Él. Porque sí, Él es nuestro Padre. Él es nuestro esposo fiel. Y como un esposo yo mismo, si mi esposa haga algo mal contra mí, sí, estoy frustrado, pero más que frustración, más que enojo, estoy lastimado. Y no soy un padre, pero por los padres pueden imaginar cuando tus hijos están lejos de ti, están caminando en la oscuridad. Sí, están frustrados, pero yo creo que más bien están lastimados, porque quieres lo mejor por tus hijos, quiero lo mejor para mi esposa. Pero cuando vivimos en el pecado, no estamos viviendo lo que Dios quiere y no estamos viviendo lo mejor. Cuando estamos en oposición de Dios, eso lastima nuestra relación con Él. Y es como Israel, ¿no? Cuando Dios ha hecho tanto por los israelitas, ¿no? Cuando estaban bajo la esclavitud de Egipto, Él los rescató. Cuando estaban en el desierto, Dios proveyó por ellos. Y cuando estaban en la tierra prometida, ellos tenían abundancia por lo que Dios ha hecho por ellos. Dios dio todo lo que necesitaban, todo por ellos. ¿Y qué hicieron? Pues hemos visto, ellos tomaron las bendiciones, la provisión de Dios y las usaron en idolatría y adoración a los falsos dioses, a los paganos. Esto es algo muy triste. Si estamos en el lugar de Dios, es muy triste pensar en eso. Muy triste por Dios a ver sus hijos alejarse de Él, ver su esposa en este estado caído. Claro que sí, Dios va a traer su justicia, pero eso no es la última palabra. Dios en su compasión y amor infinito va a reconciliar ellos y también nosotros tenemos la esperanza que medio de Jesucristo Él quiere reconciliar con nosotros mismos también. Él quiere restaurar Israel, quiere restaurarnos a nosotros. Y tenemos la esperanza que algún día Israel va a arrepentirse y regresar a Dios. Y hoy día en capítulo 5 de Oseas vamos a continuar viendo el pecado de Israel. El profeta Oseas hablará por el Señor a los sacerdotes y líderes, a los príncipes de Israel, a la casa del rey. Y vamos a ver que si no tengan un arrepentimiento genuino, van a recibir el castigo por su apostasía. Entonces,
Abren sus Biblias a el libro de Oseas, capítulo 5, y mientras vayan buscando, vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, gracias por darnos un día más de vida, Señor, un tiempo más en tu palabra, Señor. Quiero orar que cada vez que estamos en tu palabra, cada día, cada servicio, cada devocional, cada tiempo que estamos en tu palabra, Señor, que hablas a nuestros corazones, que cambias nuestros corazones, que vayas purificando y santificándonos más y más cada día, Señor. Que nosotros no seamos lejos de ti, sino que tengamos una relación cercana, una relación de intimidad, Señor. Como un padre y un hijo, como un esposo y una esposa, Señor. Llénanos frescamente con tu Espíritu, Señor. Ayúdanos no solamente llenar nuestras mentes con ideas, con conocimientos, Señor, sino ayúdanos a conocerte de verdad. Ayúdanos no caer en la apostasía, ni la idolatría, ni la prostitución, Señor, de nuestra alma. Y oramos todo eso en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hermanos, otra vez. Dios va a empezar hablando con los sacerdotes y los líderes. La semana pasada en capítulo 4, Él habló mucho a ellos. Él dijo que ellos tienen la responsabilidad de guiar el pueblo de Dios. La gente sí tiene su responsabilidad, su parte, pero los líderes también. Y ahora Él va a empezar enfocando más en los líderes. Porque los líderes de Israel son los que son responsables por el estado de ellos. Y son reprendidos por el estado pecaminoso de la nación. Entonces empezamos con versículos 1 y 2 de capítulo 5. Versículo 1. Y ustedes, los sacerdotes, escuchen esto. Y ustedes de la casa de Israel prestan atención. Y ustedes, los de la casa real, óiganlo bien, porque la sentencia es contra ustedes. Pues en Mizpa fueron una trampa y en Tabor fueron una red. Con tantas víctimas que han hecho, se han rebajado por completo. Por lo tanto, a todos ellos los castigaré. Entonces, cuando Dios vio el estado pecaminoso de la nación de Israel, Él vio que era porque los líderes no lideraban de una manera que honraba a Dios. Y si estamos en el lugar de los líderes, yo mismo como líder, sería tentador para que los sacerdotes culparon al pueblo, pero en realidad fue culpa de, primeramente, el liderazgo espiritual, los sacerdotes, pero también el liderazgo político o la casa de Israel, los reyes, los príncipes. Los dos, no solamente está hablando a los religiosos, sino también a los gobernadores, a todos los líderes tienen la responsabilidad. Y él está pintando esa imagen que quiero que piensan en ella. En el segundo parte de versículo 1 podemos ver, dice, pues en Mizpa fueron una trampa y en Tabor fueron una red. Pues Dios aquí está hablando de los líderes, ¿verdad? Ellos fueron como una trampa o una red. Eso habla de que los israelitas fueran como aves y los líderes fueron como los cazadores, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esta imagen de aves, de pájaros y trampas y redes? Pues Mizpa y Tabor son montes en Israel, lugares conocidos por ser sitios de alabanza, pero también son conocidos
por ser sitios, ah, unas áreas grandes para la casa de aves, la casa de aves. Y la imagen que estos hombres colocaron sus trampas para pájaros, los cazadores que estaban poniendo sus redes, los que capturaban pájaros en estas áreas. Esta es la imagen. Y así se convirtió de una imagen de estos hombres en una imagen de Israel y sus líderes. Que en Mizpa extendieron su trampa y su red extendió sobre Tabor. En estos lugares, en el lugar de ayudar a la gente a acercarse a Dios, los líderes fueron una trampa o una red. Es una imagen de hombres esperando su presa. Y eso debe llamar la atención de cualquier líder. Tenemos la responsabilidad de guiar y liderar bien. Y si no lo estamos haciendo, es tan fácil convertirnos en una trampa o una red para las personas. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Pues Dios dijo en versículo 2, pues porque ustedes han engañado tanta gente con tantas víctimas que han hecho, porque ustedes no son los líderes correctos. A todos ellos los castigaré. Y como vimos en la semana pasada, Dios no va a dejar a los líderes corruptos continuar en su posición. No va a dejar ellos continuar a engañar su gente. Ellos no van a continuar siendo una trampa ni una red para Israel. Y también como hablábamos la semana pasada, eso sí debe llamar nuestra atención. Es una advertencia para todos los líderes, pastores, maestros hoy en día. Tenemos la responsabilidad de no liderar como queremos, como pensamos, sino tenemos la responsabilidad de enseñar lo que Dios quiere. Nosotros debemos ver estos líderes y sacerdotes y aprender de sus fallas. Nosotros debemos liderar la iglesia como Dios quiere, no como nosotros queremos. Debemos ir donde Dios quiere, no donde nosotros queremos. Pero no es solamente para líderes de la iglesia. Son palabras para líderes de casas, jefes de trabajo. Un líder debe pensar en su responsabilidad y hacerlo con humildad, siempre sometidos a la voluntad de Dios. Cada líder, en cada área, en cada ambiente, deben estar sometidos a Dios, a su espíritu, a su palabra. Solo así vamos a poder liderar bien. Solo así tú y yo podemos ser buenos líderes. Y podemos ver el resultado de no seguir a Dios. Eso me hace pensar en Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien, saben que el juicio que recibiremos será mayor. Pues Santiago está diciendo eso porque es la verdad, hermanos. Los líderes, los sacerdotes, sí tienen la responsabilidad, tienen el derecho de tomar decisiones, pero tienen la responsabilidad de enseñar bien la palabra de Dios a sus familias, a sus compañeros de trabajo, a las iglesias. Pero también tienen la responsabilidad
de poner en práctica lo que están enseñando. Primeramente, los líderes deben vivir la palabra antes de enseñarlo. Y si enseñan algo que no practican, van a estar juzgados por el estándar que enseñan. Si yo estoy enseñando, deben amar a sus esposas. Pero si no estoy amando a mi propia esposa, voy a estar juzgado por el mismo estándar que estoy predicando. Sí hay responsabilidad, sí hay como poder, por así decirlo, que realmente no es tu poder, pero hay responsabilidad de realmente vivir lo que enseñan. También en 1 Timoteo, no lo vamos a leer, pero ahí habla de que los que quieren ser líderes en la iglesia, obispos, que eso es un deseo muy bueno, un deseo muy noble. Pero inmediatamente después de decir que es un buen deseo, hay una lista de tantas características que un líder debe tener. Que cada líder debe vivir esa lista de características. Entonces, sí es bueno si quieren ser líderes, si son líderes, eso es algo bueno, pero también hay una responsabilidad de no ser cualquier líder, pero ser el líder que Dios quiere. No es una cosa muy fácil ser el líder, hay mucha responsabilidad. Es algo que no debemos tomar ligeramente, porque un mal líder, como hemos visto con Israel, va a resultar en malos discípulos. Y eso es lo que podemos ver fácilmente otra vez y otra vez y otra vez en la historia de Israel. Entonces, ahora, versículos 3 y 4 de Oseas 5. A Efraín lo conozco, Israel no me es desconocido, pero ahora resulta que Efraín se ha prostituido y que Israel se ha contaminado. Como en ellos habita el espíritu de prostitución, no me conocen a mí, el Señor su Dios, ni piensan en volverse a mí. Ok, Dios dijo que Él sí conozca Israel, Él conozca lo que hay en sus corazones, Él conozca su carácter, su falta de integridad, sus personalidades, sus pecados. Dios conozca a ellos. Y Él también conozca que ellos han apartado de Él. Él conozca a ellos, pero ellos no conozcan a Él. No quieren regresar, no quieren regresar a Él. No quieren andar en la luz. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Pues es por falta de conocer su Dios, como vimos la semana pasada. Eso es el pecado, hermanos. Intentamos ocultar las cosas mal en nuestras vidas. Intentamos cubrir nuestros pecados como no están ahí. Pero no hay nada que podemos ocultar de Dios. No hay nada que Dios no conozca de nosotros. Dios conoce a ti y a mí, las partes más profundas de nuestro corazón. Y la verdadera caída del pecado de Israel no fue tanto que tropezaron. Tropezarse y arrepentirse, eso es la vida cristiana, hermanos. Todos nosotros somos pecadores. Yo, Darwin, Martín, Trevor, cualquier otra persona, todos nosotros somos pecadores. Vamos a caer. Esperemos menos y menos cada día, pero vamos a caer, vamos a tropezarnos. Y lo que Dios quiere no es que nunca tropezamos. Él quiere que arrepentimos
que tenemos la humildad de confesar, ¿verdad? Entonces, la verdadera caída del Israel no es que tropezaron, sino es que no respondieron a la reprimida de Dios cuando tropezaron. Ellos no querían arrepentirse por sus pecados. Si un hombre conoce a su Dios y sabe cómo responder con humildad, cuando Dios lo corrige, Dios siempre puede obrar en él y a través de él. Es solamente cuando tenemos tanto orgullo en nuestro corazón que Dios no va a usarnos. Cuando tenemos humildad, aún con nuestras fallas, aún cuando caemos, cuando hay humildad, arrepentimiento genuino, Dios va a continuar usándonos, va a continuar santificándonos. Y como vamos a ver en versículos 5 al 7, cuando el hombre está lleno de arrogancia, de orgullo, Dios en su amor va a juzgar esta persona. Entonces, versículos 5 al 7. La arrogancia de Israel lo desmiente en su propia cara. Israel y Efraín cayeron por su pecado y Judá caerá también con ellos. Andan en busca del Señor mientras guían a sus ovejas y sus vacas, pero no lo encuentran porque Él se ha apartado de ellos. Pecaron contra el Señor al engendrar hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus propiedades. Ahora, el pecado de Israel es que no conocen su Dios, que viven en la idolatría y el adulterio con falsos dioses. Pero eso es el pecado que podemos ver, el pecado del exterior. Ellos están yendo con cualquier costumbre, cualquier cultura. Ellos han apartado de Dios. Pero ¿qué está en el corazón? ¿Qué está atrás de eso? Orgullo. Hay orgullo atrás de eso. Como toda rebelión, la rebelión de Israel se centró en el orgullo, en su arrogancia. Ellos pensaron que lo que Dios dijo realmente no importaba en comparación con sus propios deseos y opiniones. Si ellos querían sacrificar a los Baales, ¿por qué no? Si ellos querían tener hijos con los paganos, ¿por qué no? Si ellos querían olvidar de Dios totalmente, ¿por qué no? Eso es lo que el orgullo dice. Alex, tú quieres hacer tal cosa. No importa que está en contra de la palabra de Dios. No importa que es una mala cosa. Hazlo. ¿Por qué no? Eso es el orgullo, hermanos. Cuando pensamos que nosotros sabemos mejor que Dios, cuando pensamos que podemos tomar mejores decisiones que Dios, eso es orgullo. Y no sé si recuerdan, la semana pasada también vimos que Dios estaba tratando de dar una advertencia a Judá, ¿verdad? Y para que tenemos un poco de contexto, el libro de Oseas no estaba escrito en una vez, en un día. Él tomó 25 años para escribir este libro. Entonces, capítulo 4, Dios quería dar advertencia a Judá. Pero ahora hemos visto, Judá caerá también con ellos. Ahora, no sé cuánto tiempo pasó entre 4 y 5, pero algo pasó. El corazón de Judá ahora está roto, está lejos de Dios también. Ellos, el reino del sur, caerán también. Y cuando sus hermanos al norte pecaron, ellos lamentablemente cayeron a su lado.
Y es igual con nosotros. Cuando nosotros vivimos en pecado, qué tan fácil es para nuestros hermanos y hermanas de la fe a caer a nuestro lado. Este orgullo, esta caída, viene cuando no queremos reconocer a Dios. Cuando no queremos volver a Él y arrepentirnos delante de Él. Y hoy día las personas piensan que están buscando a Dios, hermanos. Y están pensando que están buscando a Dios en muchas maneras, con todas sus fuerzas, pero en realidad no lo están. Es solo una búsqueda superficial. No estoy diciendo que todos, pero la mayoría de la gente hoy en día no están buscando a Dios. Es como, por ejemplo, un hombre podría decir, yo crecí en la iglesia bautista y no podría encontrar a Dios ahí. Y así que fui a la iglesia metodista y no pude encontrar a Dios ahí. Luego fui a la iglesia pentecostal, pero no pude, no encuentro a Dios ahí. Ahora estoy en la iglesia Calvary La Semilla y no puedo encontrar a Dios. La imagen, él puede imaginar que ha buscado a Dios con todas sus fuerzas. Pero eso es una ilusión. La verdad es que él está alejándose de Dios cuando comenzó a acercarse a Él. Cuando comenzó a acercarse en la iglesia bautista, la dejó y se volvió metodista. Y cuando comenzó a acercarse en la iglesia metodista, él convertido en pentecostal, ha seguido el mismo patrón, una búsqueda superficial que retrocede cuando realmente comienza a acercarse a Dios. Y hermanos, no estoy diciendo que tienen que salir donde están, que tienen que regresar al principio, que tienen que ir a la primera iglesia. No estoy diciendo eso. Solamente quiero decir que Dios quiere acercarse a ti donde estás. Si están parte de nuestra iglesia, no deben ir a otra iglesia en busca de Dios. Deben buscar a Dios donde están, ahora mismo en tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, en Calvary La Semilla, en la iglesia bautista, en cualquier iglesia. Deben buscar a Dios ahí, porque los que buscan, encuentran. Y si quieres encontrar a Dios, tienes que buscar a Él donde estás. Dios quiere vivir en comunión con sus hijos. Él no quiere estar lejos de nosotros, ni de Israel. Él quiere estar con Israel, con su esposa. Pero cuando nosotros elegimos alejarnos de Él no va a forzarnos a regresar. Él quiere que sea nuestra decisión. Porque no somos robots. Él quiere que decidimos estar con Él. Cuando Israel decidieron alejarse de Dios, eso fue una muestra de su falso arrepentimiento. Cuando Israel intentaba regresar a Él sin arrepentirse primero, eso fue una confirmación de su estado de corazón. Y ellos no querían arrepentirse. Y por eso Dios los dejó solos. Ellos pudieron continuar buscando a Dios falsamente sin un corazón de arrepentimiento, pero no lo van a encontrar. A veces podemos estar tan inmersos en nuestro pecado y rebelión que Dios nos deja solos como a Israel. Eso no es el plan de Dios. Dios quiere una relación. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere estar con Israel. Pero cuando elegimos nuestro pecado,
cuando decidimos en nuestro corazón nada más con Dios, Él no va a forzarnos. Entonces, versículos 8 al 12. Toquen la bocina en Gabá y la trompeta en Ramá. Den la voz de alarma en Betavén. Y tú, Benjamín, ponte a temblar. En el día del castigo, Efraín será asolado. Yo daré a conocer la verdad entre las tribus de Israel. Los príncipes de Judá se parecen a los que no respetan los linderos. Por eso derramaré mi ira sobre ellos como si derramara agua. Efraín es ultrajado y quebrantado en el juicio, porque prefirió seguir a los dioses falsos. Por eso yo seré para Efraín como la polilla, y para la casa de Judá seré como carcoma. Entonces, Israel han hecho su elección, han alejado de Dios, como hemos visto, y por eso, por su decisión, Dios va a proclamar lo que sucede. Es como Dios está diciendo, ok, si no quieren ser mi gente, si no quieren seguirme, si no quieren nada más, aquí es lo que va a pasar, aquí es lo que vamos a hacer. Y como vimos antes, debido a que Dios se ha apartado de ellos, no encontrarán ayuda ni refugio cuando el ejército asirio ataque. Serán desolados. Entonces tenemos que pensar en esa historia, ¿verdad? Cuando el reino del norte estaba siendo atacado y estaba al punto de caer, Judá, el reino del sur, sus hermanos, en lugar de lamentarse por el hecho de que sus hermanos habían caído, lo miró con entusiasmo, como una oportunidad para expandir sus fronteras. Dado que Asiria está atacando desde el norte, si Israel cae ante Asiria, Judá quería aprovechar eso y expandir y tener más propiedades, tener más espacio. Entonces el Señor los reprende por esa actitud. En lugar de lamentarse por el hecho de que el reino del norte había caído, están ansiosos para la oportunidad para expandir sus fronteras. Los líderes de Judá eran corruptos y tramposos. Eran el tipo de hombre que cambiarían las cosas en su beneficio, no importa los demás. Esto nos recuerda que aun si Judá pudo haber sido un poco mejor que Israel, ellos también tenían que arrepentirse y regresar al Dios verdadero. Judá necesitaba arrepentirse por su mala actitud contra Israel, por sus malos deseos. Pero Israel también necesitaba arrepentirse por su idolatría. Como dice, Efraín es ultrajado y quebrantado en el juicio porque Israel prefiero seguir a los falsos dioses. Y a mí me gusta como dice en la versión, la Biblia de las Américas, versículo 11 dice, Efraín está oprimido, quebrantado en juicio, porque insistía en seguir mandato de hombre. Efraín pecó al vivir según las normas y opiniones de los hombres en lugar de los mandatos de Dios. Ellos querían la sabiduría del hombre en lugar de la sabiduría de Dios. Y eso es lo que nosotros muchas veces hagamos. Preferimos la carne cuando necesitamos el Espíritu. No podemos andar por precepto humano a menos que primero rechazamos
los preceptos de Dios. Y eso es exactamente lo que hizo Israel. Rechazaron Dios por los falsos dioses y por los seres humanos. Entonces, ¿qué pasará con Israel y Judá? Pues versículos 13 y 14. Entonces Efraín verá su enfermedad y Judá contemplará su llaga. Y Efraín recurrirá al rey Jared de Asiria en busca de ayuda, pero él no podrá sanarlos ni les curará la llaga. Ciertamente yo seré para Efraín como un león, para la casa de Judá seré como un cachorro. Los atraparé y luego me iré. Los agarraré y no habrá quien me los quite. Ahora, el Señor está hablando de cómo si vuelven a la carne en busca de ayuda, en el momento de su calamidad, en lugar de volverse realmente a Dios, en lugar de buscar su ayuda con el Dios Todopoderoso, se vuelven hacia los asirios y busquen a los de la carne. Entonces, este capítulo está pasando antes de que los asirios atacaron a Israel. Entonces, Israel fue tan tonto al confiar en el hombre, en su eventual conquistador. En lugar de confiar en Dios, ellos pensaron, pues Asirio es tan fuerte. Su rey tiene tanto poder. Hay que confiar en él. Hay que buscar ayuda con ellos. Hay que ir con ellos. Es tan cómodo con los asirios. Es tan bueno por allá en su reino. Tienen tanta provisión. Siempre tienen suficiente. Hay que buscar ayuda con ellos. Hay que confiar en la carne. Y para nosotros parece muy tan tonto, ¿no? Porque nosotros sabemos la historia. Sabemos que ellos, los asirios, van a conquistar a ellos, los mismos que están, con quien están buscando ayuda. Ellos van a destruirles. Pero eso somos nosotros, hermanos. Eso somos nosotros como confiamos en nuestra carne. Cuando elegimos el pecado. Cuando elegimos el pecado, nuestro orgullo, nuestros deseos de la carne son los mismos deseos que nos destruyen. Porque nosotros muchas veces no tenemos la capacidad de ver más allá, de recordar cómo ha sucedido en las veces pasadas. Confiamos en la misma cosa que va a destruirnos. Elegimos el pecado, pero el pecado quiere matarnos, hermanos. Satanás no es nuestro enemigo. Él no quiere ofrecer otra solución más. Él no tiene una respuesta para nuestro pecado. Satanás no es otro Dios igual que nuestro. En Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, Satanás y los demás de la carne solo quieren hurtar, matar y destruir. Eso es lo que recibimos cuando elegimos la carne, destrucción. Eso es lo que recibimos cuando elegimos el pecado, la muerte. Y eso es como Israel, ir y buscar ayuda con estos que iban a conquistarles.
Es tan fácil, hermanos, estar llevados por la carne y a veces ni nos da cuenta que está pasando. Es tan fácil poner nuestra confianza en las cosas de este mundo. Y en el día que pensamos que ya no necesitamos la obra dinámica del Espíritu Santo en nuestras vidas para guiarnos, para dirigir nuestras vidas y la iglesia, ya estamos perdidos. Después de haber ido al seminario, a clases, a la universidad, a obtener nuestros títulos, muchas veces sentimos que ahora tenemos la capacidad, tenemos el entendimiento suficiente y ya no necesitamos someternos a Dios, pero no es así. Estamos tan equivocados en estos pensamientos, mirando la carne, buscando las habilidades de la carne para hacer la obra del Espíritu. Esto fue el pecado de Efraín y muchas veces es nuestro también. Pero ¿qué dice al final de versículo 10 de capítulo 10 del libro de Juan? Tenemos un buen Padre, tenemos el buen pastor. Él quiere una relación con nosotros, Él quiere proveer por nosotros, Él quiere darnos protección contra los deseos de la carne, contra la maldad de Satanás. Pero primero tenemos que arrepentirnos. Entonces, versículo 15. Después de eso volveré a mi santo lugar hasta que ellos reconozcan su pecado y busquen mi rostro, porque en su angustia me buscarán. Dios nos va a dejar ¿para qué? ¿Para qué reconocemos nuestro pecado? Para que podamos ver lo que está pasando en nuestro corazón, para que podamos buscar su rostro otra vez y para que podamos arrepentirnos. Este fue el objetivo del juicio de Dios contra Israel, hermanos. El objetivo no era la destrucción. Eso no fue el deseo de Dios, destruir Israel, sino la restauración. Él quería que regresan a Él. Pero lamentablemente muchas veces es solo en nuestra aflicción que buscamos fervientemente al Señor. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué no buscar al Señor ahora, antes de la aflicción? Antes que la aflicción te obligue a hacerlo, ¿por qué no buscar a Dios hoy día? Y me hace pensar en nuestro grupo de jóvenes, Permanecer. Cada fin de mes tenemos un tiempo de compañerismo, un tiempo donde algunos de los chicos compartan su historia, su testimonio. Y la semana pasada nuestro hermano Anthony compartió lo que Dios hizo en su vida. Y para sumirlo, para hacer una historia larga más corta, el moral de la historia fue: busquen el Señor y lo van a encontrar. Arrepentirse y Dios te va a perdonar. Eso es lo que pasó en la vida de Anthony y me hace pensar en lo que está pasando aquí. Es la verdad. Cuando buscamos a Dios, Él está ahí listo para recibirnos. Y cuando arrepentimos genuinamente, Él está ahí listo para perdonarnos. Y eso es nuestra aplicación por hoy en día. Busquen Dios. Y como aplicación, hermanos, quiero leer algunos versículos. Quiero que ustedes los lean. Quiero que los escriban. Quiero que meditan y piensan en estos versículos. Que memorizan estos versículos. Quiero que oremos estos versículos para nuestra vida. Porque Dios quiere que vivimos
en el arrepentimiento genuino. Dios quiere restaurarnos y Él lo haga a través de su palabra y su espíritu en nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar con segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, Hechos 17:27, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. También Santiago 4:8, acércanse a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpianse los manos pecadores y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Jeremías 29:13, cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Mateo 6:33, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. También primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, hermanos, Hechos 3:19. Por lo tanto, arrepiéntense y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Hermanos, cada uno de estos versículos hablan del corazón de Dios, hablan de su amor, de su compasión, de su deseo a restaurarnos, y habla de que nosotros tenemos que buscar a Él y arrepentirnos. Él quiere que regresamos a Él. Si están viviendo en el pecado, hermanos, es tiempo. Ya es tiempo de regresar. Dios quiere una relación contigo y conmigo por medio de Jesucristo. Si necesitan oración, hermanos, envíanos un mensaje. Déjanos orar por ti. Si nunca han aceptado a Jesús, envíanos un mensaje. Queremos orar contigo para que puedan vivir en la abundancia, para que tengan la vida eterna, una relación con Jesucristo. Hermanos, estamos aquí para ayudarles a vivir no como Israel, sino para aprender de sus fallas y vivir en comunión con nuestro Padre. Entonces vamos a terminar con una oración, y cuando estamos orando, quiero que meditan en estos versículos. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias por darnos un tiempo más en tu palabra, Señor. Gracias por traer convicción a nuestros corazones, Señor. Cuando no estamos andando en la luz, cuando no estamos viviendo tu palabra, Señor, gracias por no dejarnos continuar. Gracias por ser un Dios involucrado en nuestras vidas, un Dios que quiere lo mejor para sus hijos. También, Señor, gracias por darnos la elección de seguirte. Gracias por darnos la oportunidad de arrepentirnos. Gracias por ser un Dios de misericordia y gracia, de amor, de compasión, Señor. Porque merecemos destrucción, merecemos solamente tu ira. Eso sería totalmente justo. Pero en tu gracia enviaste tu Hijo para sanarlos, para purificarnos, para santificarnos, Señor, para que tenemos una relación con nuestro Padre una vez más. Entonces, Señor, ayúdanos a buscarte cada día. Ayúdanos a
buscar tu rostro, arrepentirnos por nuestros pecados y ser hombres y mujeres llenos de humildad, Señor, llenos de amor por ti, Señor. No hay otro camino. Hemos visto, Israel querían ir por otro camino, pero no hay. Tú eres el único camino. Tú eres la vida. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a tener una vida centralizada en ti, basada sobre la roca. Tu santo nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por conectar a nuestro servicio. Gracias por seguir conectando y escuchando lo que Dios quiere decir a cada uno de nosotros a través del libro de Oseas. Espero que meditan en estos versículos, que piensan en esa historia y que regresan a Dios si están lejos. Entonces, hermanos, nos vemos la próxima semana, cada miércoles a las 7. Entonces, Dios les bendiga.